Y continuando con la oración, y aquí los discípulos de Jesús, creo que una de las mejores peticiones que ellos hicieron a Jesús fue esta. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Creo que ha sido una de las mejores peticiones que el hombre puede pedirle a Dios. También Santiago nos enseña que podemos pedir por sabiduría y Él nos la va a dar. Creo que también es una de las mejores peticiones que podemos pedir. Resulta que pedimos por muchas cosas, ¿verdad? Riquezas, bienestar económico, sentirnos bien y muchas cosas que tienen que ver con nuestro sentimiento, pero creo que lo que estos hombres hicieron, pedirle a Dios que les enseñara a orar, porque sabían ellos que Jesús no iba a estar siempre físicamente ahí con ellos, y era necesario que ellos aprendieran a tener comunión con Dios. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo por qué es necesario orar, y esta semana queremos entrar en lo que son las promesas de Dios, o las promesas de Dios de responder a la oración. En algunos versículos citados vemos que Dios promete, y cuando Dios promete, ¿usted cree que Él cumple? Él no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros somos muy flexibles, se puede decir, o somos inconstantes, aunque no es una excusa, porque no debemos de ser así. En el Antiguo Testamento se enseñó que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y nunca juréis por el nombre de Jehová, o nunca digas que vas a hacer algo si no lo puedes cumplir. Esa era una regla muy clara en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo también. Pero el creyente que ora efectivamente, hermanos, con efectividad, es aquel que reclama las promesas bíblicas. Y cuando digo reclamo, no es que estás reclamando en cuestión de que estás exigiéndole a Dios, que no estamos hablando de ese tipo de reclamación. Estamos hablando de algo bíblico donde uno está orando y le está recordando a Dios, porque siempre el ser humano, el cristiano, no el ser humano en sí, ¿no? El cristiano que sabe orar va a orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. O sea, así vamos a orar siempre. Siempre nuestra oración va a ser conforme a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. ¿Qué más quisiera yo? Porque nuestras oraciones, hermanos, tienen que ver mucho con nuestra voluntad. Y muchas veces, no siempre, pero en una parte, usted sabe, yo sé, que muchas cosas de las que estamos pidiendo no es la voluntad de Dios, es la voluntad nuestra. Es lo que nosotros creemos que está bien, o creemos que yo creo que Dios sí quiere. Y resulta que nos enseñan escrituras mal interpretadas, y de repente creemos que Dios sí quiere, pero Dios nunca quiso eso. Está en la escritura, está en la Biblia, pero no es así. Entonces de repente, no quiero que malentiendan esta parte de reclamar, o sea, yo le voy a reclamar a Dios lo que está escrito, no. El asunto es de que uno ora y le pide a Dios
y el objetivo principal de nuestra oración debe de ser la voluntad de Dios. Y aprender, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios, porque no todo es la voluntad de Dios, hermano, aunque se mire muy bien. No es la voluntad de Dios, pero tenemos que ver eso. Entonces, nosotros tenemos que ver esto y lo vamos a estar viendo de una manera así con claridad. Las promesas de Dios, o la promesa de Dios de responder a la oración. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, y vamos a ver esta escritura. Acuérdense que esta es una clase, hermanos, y tomamos el tiempo para enseñar. Versículo 12. Aquí, en el contexto, Jesús les hace una promesa, o varias, en cuestión de que no se turbaran sus corazones, porque vendrían tiempos difíciles. Y en este contexto, cuando ya va en este versículo 12, les dice esto: de cierto os digo. Y cuando Jesús usaba esa palabra, o sea, les está asegurando lo que Él les está diciendo. O sea, ténganlo por hecho, ténganlo por algo seguro. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Ok? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, tengan por seguro que los que creen en mí, las obras que yo hago, las obras que Jesús hacía en ese momento, en ese tiempo, las hará también. Y entendamos, hermanos, sanidad, liberación, la predicación de la palabra, la predicación del evangelio, la predicación de las buenas nuevas, la liberación de demonios que se vio siempre en el ministerio de Jesús, la sanidad, el confrontar a los religiosos de su pecado, de su religión. Entonces está hablando de todas esas obras milagrosas que Jesús hizo. El versículo 13 es muy interesante, porque aquí va a empezar a hablar Jesús de lo que hemos ido aprendiendo de orar. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces, Jesús es una promesa que está dando. O sea, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, entonces nos está dando una fórmula de cómo oramos. Oramos al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, nosotros debemos nuestra oración pedírsela al Padre en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres, en mi nombre, yo lo haré. Es una promesa de Dios, hermanos, muy interesante. Quiero contestar esa parte con el versículo que sigue, y pareciese que en muchas Biblias está como que es otro tema, pero no es. Acuérdense que la Biblia no fue escrita en capítulos ni versículos. Cuando Jesús dice aquí esta parte, voy a repetir el texto, los textos. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, acuérdense, todo lo que estamos pidiendo, el objetivo de cada petición, de cada oración, de cada administración que hacemos, es para glorificar ¿a quién?
¿A quién, hermanos? Que quede bien claro en nuestro corazón, hermanos. O sea, su petición, su necesidad, cualquiera que sea. Aquí tengo unas que me presentaron esta tarde, las vamos a estar orando por ellas. Pero en todo esto, queremos que el Padre sea glorificado. Amén. Ese es el objetivo. No es que, wow, qué tremendo el hermano, la hermana, wow, que... No. Queremos que Él, y solamente Él, reciba toda la gloria, toda la honra. Entonces, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y el versículo 15, mire lo que dice. Si me améis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero quiero que analice bien el texto 15. Si me améis o si me amáis, ¿qué hacemos los que amamos a Jesús? ¿Cuántos de los mandamientos? Si amamos a Jesús, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Así es? Basado en eso, ¿cómo va a ser nuestra oración? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué, hermanos? En sus mandamientos, en sus palabras. O sea, por eso vamos a pedir al Padre, por eso Él claramente dice, todo lo que pidieres, está hablando de todo es que no falte nada. Pero nos han malinterpretado estos textos para decirnos que todo, y pues nos vamos en el viaje, ¿no? Señor, pues yo quiero ser rico, yo quiero ser próspero, yo quiero estar completamente sano. Y empezamos de muchas, y parece que Dios no contesta, entonces se desanima uno porque alguien nos dijo que todo es todo. No. Cuando amamos a Dios, vamos a entender lo que la Biblia dice y vamos a pedir conforme a la palabra de Dios. Vamos a poder entender qué es guardar los mandamientos de Dios, guardar su palabra. Acuérdense, entienden, mandamientos es su palabra, mis hermanos, porque está en su palabra. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de la ley de Dios, nosotros entendemos que son los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, los estatutos. Pero en nuestro tiempo entendemos que los mandamientos o la ley para nosotros ahora es la palabra de Dios. Entonces son palabras que se usan sinónimamente, pero nosotros ya tenemos con claridad que es la palabra de Dios. Entonces cuando Jesús dice aquí, guardar, si me amáis, si amamos a Jesús, la demostración de nuestro amor hacia Él no es tanto de palabras, sino es de hechos. Yo amo a Jesús, entonces porque amo a Jesús voy a manifestar o voy a dar a conocer que yo guardo sus mandamientos, entiéndese, guardo su palabra. Mi oración va a ser conforme a su palabra. Amén, hermanos. Miren lo que dice otro texto para ir viendo estos versículos y ir entendiendo más bien esto. Mateo capítulo 21, vaya conmigo a Mateo capítulo 21. Versículo 21, Mateo 21, 21. Este es un episodio donde Jesús maldice la higuera, que en el contexto. Pero vamos a leer el versículo 21, dice, ¿lo tienen, hermanos? Mateo 21, 21. Ok. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será que, hermanos, hecho.
Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Wow. Ahora, está hablando de cosas, hermanos, impresionantes. Y está dando a conocer ciertas cosas que para nosotros fuera algo, ¿cómo que le dices a este monte, muévete o échate a la higuera las secas? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Le dices al monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo, que no falte nada, lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Porque tenemos que llegar, hermanos, que esta es una promesa de Dios, ¿sí o no? Está diciendo Jesús, ya leímos dos porciones bíblicas en dos diferentes evangelios, el evangelio según Mateo ahorita, y el evangelio según Lucas. O sea, ya leímos, según Juan, ya leímos dos declaraciones de Jesús, que Él está diciendo que Él va a responder a todas tus oraciones. Y va a responderlo de una manera con claridad, lo va a hacer, pero pone, hermanos, condiciones, ¿verdad? Que leímos, por ejemplo, en Juan, que debemos de guardar sus mandamientos. Amén. O sea, debemos de guardar, debemos amarle. Okay. Aquí, dice aquí, debemos de creer. Debe de haber una creencia de lo que estamos pidiendo. Pero esa creencia, hermano, está basada en su palabra una vez más. O sea, yo estoy pidiendo algo y estoy seguro que es la voluntad de Dios. Si usted se da cuenta cuando oramos aquí nosotros, y yo creo que usted también practica eso, pedimos que Dios sane, ¿sí o no? Pedimos que Dios sane. Y hemos estado en situaciones, hermanos, tan difíciles que queremos que Dios haga un milagro, porque si no lo hace, oiga bien, hablando humanamente, va a haber consecuencias, muerte, y la muerte no es fácil, es algo que duele. Y Señor, pues a lo menos ayúdanos, Señor, para que no suceda esto. Por si ya hay sufrimiento, ya está pasando esto, lo hemos experimentado meses atrás, y hemos estado orando, Señor, manifiéstate, haz un milagro, y ahí estamos orando y orando. Pregunta, ¿Dios contesta? ¿Ha contestado Dios, hermanos? Ahora, ¿contestó como nosotros quisimos? No, pero sí. Wow, qué raro, ¿no? ¿Cómo que no? Pero sí. Por ejemplo, hemos orado para que Dios sane. Hemos orado para que Dios sane. Hace unos meses atrás oramos por Noah, que está con el Señor. Hace como un año y feriecito oramos por Alejandro. ¿Se recuerdan de Alejandro, el hermano de Miriam? Oramos. Y ahí estábamos orando, intercediendo que Dios. Ahora, Dios decidió llevárselos. Pero le pregunto, ¿están sanos? ¿Se fija? O sea, no fue como nosotros queríamos. Pero sí, Dios contestó al llamado, Dios contestó a la oración, pero de una manera u otra, pues nosotros queríamos ver algo que. Ahora, ¿sucede sí o no? ¿Habrá alguien aquí que ha visto un milagro? Yo, hermanos, wow, yo he visto milagros. A mí me tocó la era de los 70s y 80s, donde venían predicadores, evangelistas y milagros. A mí me tocó ver gente, hermanos, sanar, ser libres, bien impresionante. Yo fui uno de ellos. A mi hermana estaba desahuciada de los médicos y Dios le dio vida. La mandaron a la casa y mi papá dijo, no se va a morir. Y la abrazó y oró por ella, y estábamos todos los niños orando por ella. Y se acostó a dormir, apenas podía respirar, pero ya estaba desahuciada, ya no podían hacer nada los médicos por ella. Mi papá y mi mamá se quedaron de guardias se hizo, velando por ella, y se quedaron dormidos los dos, se quedaron dormidos, pues tanto era el cansancio, ya estaba en el hospital tanto tiempo. Y ella se levanta, y a la mañana, como que de repente uno de los dos, oye, la niña,
¿no? De repente, y ahí estaba jugando con las muñecas como que no había pasado nada. Y hasta aquí ahorita está viva. 44 años creo que tiene. Y estaba desahuciada, hermanos. Eso es un milagro. Pero también Dios se la puede haber llevado. ¿Sí o no? Cuando oramos, hermanos, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Pero ¿cómo pedimos? En fe, creyendo en su palabra. Esa debe de ser, hermanos, porque esa es la promesa de Dios. Quiero que leamos otra escritura ahí en Juan, porque es muy interesante. Capítulo 15. Y esto va a dar más revelación todavía al asunto de la palabra. El capítulo 15 le dije, ¿verdad? De Juan. Juan capítulo 15. Versículo 7, aquí está hablando, y el contexto es de la vid verdadera, los pámpanos y la vid, y Jesús da una explicación de qué se trata todo esto. Como este no es el tema, pero quiero que enfoquemos en el versículo 7. Versículo 7, ¿lo tienen? Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, ¿en qué debemos de permanecer? Quiero que ponga mucha atención a esto, Por eso, hermanos, bueno, déjenme leer el texto y ahorita vamos a hacer una explicación. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres o lo que quieres, pedid todo lo que quieres y os será ¿qué? Entonces, cuando oramos vamos a pedir lo que queremos y os será hecho. Pero quiero que mire el versículo 7, las primeras partes. Si permanecéis en mí. Oiga bien esto, mi hermano, mi hermana. Yo sé que muchas veces le decimos a gente, decimos a gente o a personas, ora a Dios para que Dios haga. Y yo he tenido peticiones de gente que no es cristiana y estamos orando para que Dios haga una sanidad. O les decimos, ¿sabes qué? Pues necesitas orarle a Dios para que Dios te sane. Es imposible, hermanos, que Dios oiga a esa persona. Perdóneme. La única vez que Dios oye a una persona es cuando la persona está pidiendo por misericordia a salvación. Es la única oración que Dios oye antes de ser cristianos. Cuando uno pide por misericordia, por clemencia, que Dios lo salve a uno. Esa debe ser la oración de la persona que ha nacido de Dios de verdad, que pide con una cosa de por favor Señor, o así bien humillado, sálvame. Estas oraciones que en veces hacen en las iglesias, hermano, repite lo que yo te estoy diciendo. I don't know, cada quien, yo creo, ¿no? Yo aquí no lo practico. A ver, uno, ¿ya quieres entregar a tu Cristo? Ok, repite lo que te estoy diciendo. No, pues. Pero cuando la persona realmente se da cuenta de su condición delante de Dios, es como cualquier persona. Yo no sé si usted le ha tocado pedir perdón, hermano, o cómo pasó su experiencia cuando se dio cuenta que era pecador, iba derechito al infierno y que no tenía esperanza. ¿Cuál fue? Oh Señor, pues perdóname si quieres. Fue así, hermano, sería así, una oración así como yo no sé, por eso le estoy diciendo cómo fue, porque usted en el momento que se da cuenta, o yo me di cuenta que soy pecador, debe de ver esa como una plegaria, como una súplica. Ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí. Estoy a un segundo de entrar al infierno, porque no conocemos nuestro tiempo. Cuando nos damos cuenta, Señor, estoy a un segundo, a un minuto, a una hora, 2, 3 días, a un mes de entrar al infierno. Sálvame, perdóname. Esas son las oraciones que Dios oye, hermanos.
Ya cuando nos entregamos a Cristo, dice aquí, si permanecéis en mí. Fíjate otra cosa. ¿Cuánta gente está alejada de Dios? Y de repente te habla o te dice, ¿sabes qué? Pues ando bien mal, pues ora por mí. Y tú le dices, no, pues ora tú. No, pues yo estoy orando. Por eso no le contesta a Dios, porque esta gente no permanece en Él. Quiero que vaya entendiendo esto, hermano, porque de repente oramos así a la ligera y individualmente, pero aquí dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuáles son las palabras, hermanos? ¿Permanece la palabra de Dios en su corazón? Es muy importante. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón, hermano, y oramos, vamos a entender la voluntad de Dios. Y no va a haber no vamos a rezongar, no nos vamos a enojar. No sé si la palabra rezongar es correcta. No nos vamos a enojar, no nos vamos al tú por tú con el Señor. Y dice, ¿por qué no contestaste, Señor? Si tú dices aquí en tu palabra que todo, y así hablamos, ¿no? Va a decir usted, puede hablar a usted, ¿no? O de repente, Señor, es que tú dijiste, tú prometiste, y a mí el pastor me dijo que todo lo que pidieras, todo lo que yo pidiera, tú ibas a contestar. Y me enseñó que reclamara y que decretara y que atara y desatara, y así me enseñó. Y Dios dice, pues nunca, no está en la Biblia. En la Biblia está que si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres o lo que quisieres y os será ¿qué? Ahora, si permanece Cristo en usted, mi hermana, mi hermano, y si permanece la palabra de Dios en usted, ¿cómo cree usted que vamos a pedir? Conforme a la palabra. Nada va a ser fuera de la palabra de Dios. Y como tenemos comunión con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, con Dios, tenemos comunión y estamos en comunión porque permanece en nosotros y su palabra está en nosotros. ¿Cómo cree usted que va a ser nuestra oración? Conforme a su voluntad. Por eso, hermanos, tenemos que tener esto bien claro. Cuando nos dicen cosas que no son bíblicas, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener discernimiento. Hay que ser realistas. Pedir, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Pregunta, así bien, así como un ejercicio. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que usted esté sano? Ahí va el pastor otra vez, ¿verdad? ¿Usted cree sí o no? Sí. ¿Y por qué no está sano? Yo sé, ahí puede haber mucho. Mire, hermano, mi genética pues está. Acuérdese, hermano, el pecado está. Yo entiendo todo eso. Pero mi pregunta, ¿será la voluntad de Dios que usted esté sano? Ahora, ¿usted está haciendo algo para llegar a ese objetivo? A ver, hermanos, sí, no lo quiero poner en spot. O sea, la voluntad de Dios es nuestra sanidad. Es como la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Sí o no? Ahí dice Pablo, la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero usted tiene que estar en el proceso de santificación. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, como es la voluntad de Dios y todo lo que estoy diciendo es la voluntad de Dios en cuestión de la palabra de Dios, ¿será la voluntad de Dios nuestro bienestar físico? O sea, de estar sanos. Entonces, le platicaba a un hermano hace unos días, estábamos comiendo y le digo, oramos por los alimentos, ¿sí o no? Y damos gracias. Y eso no significa que ese alimento ya no me va a producir un efecto negativo porque sé que no debo de comerlo. Como ustedes saben, yo no puedo comer pan, pero me encanta el pan, me gusta mucho. Entonces yo decido si me lo como y agarrar el puerquito o el cochito. Lo único que puedo hacer, según acá, Señor, en tu nombre me lo como. Santifícalo, límpialo, purifícalo y ahí va para adentro.
Si a mí me hace daño, ¿no me va a hacer daño ya, hermanos? ¿O sí me va a hacer daño? Estoy pidiendo que, hermanos, fuera. Debemos de dar gracias por los alimentos, pero la oración, hermanos, no hace a un lado lo que sabes que te hace daño. Yo sé que es muy humano esta parte que dije, ¿no? Porque no es, a lo mejor no está en la Biblia para muchos, dijera, no, pero sí tiene un contexto bíblico, hermanos. El asunto es igualmente, la voluntad de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien, pero tenemos que creerle a la palabra de Dios. No usar la palabra de Dios, porque Dios habla en su palabra de cuidar el templo de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que también será la voluntad de Dios, hermanos, que usted y yo tengamos una vida, aún en nuestra economía que Dios nos da en sus trabajos, que Dios nos da de mantener una familia o vivir conforme a un sueldo? ¿En ese sueldo será la voluntad de Dios que estemos bien económicamente? Sí, porque hay gente que tiene mucho dinero y vive a la semana o al día, como dicen. Y hay gente que, yo conocí varias personas, hermanos, que trabajaban en el field, humildemente, como dicen por ahí, y estaban bien económicamente. Y algunos que ganaban y bien, estaban al penas, porque tenían más gastos. Pero la voluntad de Dios es que estés bien. Por eso cuando da el ejemplo del hombre que iba a construir una torre o un edificio, parafraseando, dice que primero se sienta y ¿qué hace? Calcula para ver si puede terminar la obra. No vaya a ser que no la termine y sea la burla de sus amigos. Entonces está hablando de la economía. Proverbios nos enseña que debemos de ser igual de inteligentes como la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? Acumula para el invierno. En inglés le llamamos rainy days, como ahora. ¿Sí? Llueve, hay días que no se trabaja, especialmente la gente que trabaja en la construcción o que tiene que trabajar afuera. O el trabajo se pone despacio porque la gente no sale y baja. Entonces la gente pues dice, ¿sabes qué? Nomás vas a trabajar 5 horas ahora o 2 horas y se baja. Pero hay veces que trabajas 8, 10, 15 horas en el día y estás ganando una economía buena. Entonces ahí es donde el Señor te debe de dar o nos debe de dar capacidad, o no nos da, pero no debemos tomar ahí, ¿sabes qué? Yo puedo vivir en tanto a la semana, me sobró todo esto. Entonces eso va para los días de lluvia. O como la hormiga, ¿no? Ahí almaceno. Porque va a llegar el momento que no me va a alcanzar y de ahí puedo agarrar para recuperar. Está en la Biblia. Entonces cuando oramos, Señor, tengo necesidad, de repente como que Dios quiere venir a decirte, ¿no te acuerdas que hace 2 semanas te di buen horario, te di una economía buena? ¿Y qué hiciste con ella? Pues te fuiste de fanfarrón, no sé si está correcta la palabra, y invitaste a medio mundo, y hiciste un montón y malgastaste, y ahora estás en crisis y me estás pidiendo, cuando yo hace 2 semanas te di para este tiempo. ¿Me explico, hermanos? Pero ¿qué tiene que hacer, hermano, cuando pedimos? Debemos de permanecer en Él. Debemos de estar confiados de que cuando yo estoy orando, estoy en comunión con Jesús. Y debo de asegurar que cuando estoy orando, estoy en comunión con su palabra. Estoy pidiendo conforme a su palabra. Pedí todo lo que quieres o lo que quisieres y os será hecho. En esto, versículo 8, ¿es glorificado quién? Mi Padre. ¿Se fija como lo leímos también en el versículo, capítulo 14? En esto es glorificado mi Padre. Hermano, cuando usted y yo estamos en el plan perfecto de Dios y estamos haciendo conforme a su palabra, porque permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, usted va a ver una diferencia en su vida. Yo voy a ver una diferencia en mi vida, que mi vida va a ser constante. ¿Va a haber pruebas, hermanos? ¿Va a haber luchas? Claro que sí, pero porque estoy en Cristo, Cristo está en mí, permanezco en Él y permanezco en su palabra, esas pruebas, esas luchas, pero mi vida va a ser constante. No va a haber necesidad de una manera, porque siempre miro los hombres de Dios. Miro a Abraham. Abraham fue un hombre
que pecó, mintió. Fue un hombre que dudó de la palabra de Jehová. Pero nunca lo ves en un crisis económico. Nunca lo ves en una crisis de que, ay, ¿qué voy a hacer? Su pecado que cometió Dios trató con ellos. David, igual, Dios trató con él en su pecado, o pecados, que fueron varios. Pero nunca vemos un hombre, hermanos, en lo que falló Dios trató con él. Pero su vida fue una vida constante. ¿Por qué, hermanos? Porque eran hombres que creían a la palabra de Dios. Mantenían su vida en la palabra de Dios, con todos esos errores, con todas esas pruebas, con todas esas faltas, con esos descuidos que nos hacemos de repente. Por eso dice aquí: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 1 de Juan capítulo 5, vaya conmigo ahí. Primera de Juan, ojalá que esté apuntando todos estos textos, hermanos, para que usted los vaya a su casa y los lea y se los plante en su corazón. Primera de Juan capítulo 5. Esta es la primera de Juan, hermanos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13. 5:13 de la primera de Juan. Ok, ¿lo tienen? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza, versículo 14 una vez más, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Pregunta: ¿cómo conocemos la voluntad de Dios, hermanos? No crea, hermanos, que va a ser a través de cada predicación, porque el predicador se puede equivocar, el maestro se puede equivocar. Pero usted y yo tenemos una tarea de abrir este libro diariamente, y no nomás leerlo, sino estudiarlo. Podemos leerlo como se lee cualquier libro, y hasta cierto punto está bien muchas veces, porque se lee. Pero nosotros los cristianos debemos de escudriñar las Escrituras, significa cavar profundo. Debemos de estudiar el libro, de estudiar las cartas, de estudiar la palabra de Dios. Y basado en eso, esta es la confianza que tenemos nosotros. Cuando yo voy a orar, cuando usted va a orar, o como iglesia vamos a orar, esa es la confianza que tenemos. Vamos a orar con esa confianza basado en su palabra, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza. O sea, Él nos oye, hermanos, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad, porque la conocemos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, y por eso repetí cualquier cosa, porque vamos a pedir cualquier cosa conforme a. Por eso vamos a pedir. O sea, sí puedo pedir por la sanidad de mi hermano,
Y está aquí que dice que si ponemos manos sobre los enfermos sanarán. Pero no todos sanaron. Pablo dejó a Timoteo enfermo y le manda en la carta, dice: toma poco de vino para tu enfermedad estomacal. ¿Usted cree que no podía haber orado por él, hermanos? Y verlo sanado si Pablo oró por un muerto y lo levantó, que se le durmió en la predicación. Claro, hermanos, él podía haber hecho eso, pero en cambio no fue la voluntad de Dios. Entonces le dio una recomendación: vino para tu problema estomacal. Y luego habla de otro hermano, parte del ministerio, que dejó enfermo, dice, y se enfermó a casi de muerte. ¿Usted cree que no podía haber puesto manos en él y ver sanado? Porque Jesús dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero no era la voluntad de Dios en ese momento, hermanos. Pero creemos que sí puede suceder. Entonces, cuando creemos eso y no vemos que Dios responde a nuestra manera muchas veces, tenemos que tener la confianza, hermanos, que Él sí está respondiendo en su voluntad. Y la voluntad de Dios es vérselo llevado, la voluntad de Dios es mantenerlo ahí enfermo. Probablemente Dios esté tratando con esa persona y esa persona quiere que todo el mundo ore, pero esa persona no está poniendo su parte para él decirle a Dios: ¿por qué estoy así, Señor? Ya estamos medio mundo orando por él o por ella, y esta persona no se está arrepintiendo de sus pecados. Probablemente su pecado lo tiene en esa condición, o el trato de Dios. Por eso tenemos que ver. Entonces está la voluntad de Dios. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios va a contestar, hermanos, porque es una promesa, pero lo hará en su voluntad. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que nuestros hijos se salven, hermanos? Sí es. Y pedimos en su voluntad. ¿Y si no sucede? Hermanos, no me agache no se ofenda, no se sienta mal. ¿Y si no pasa? Son cosas muy extrañas, ¿no? Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y si leemos las porciones que siguen, dice que él y su familia oyeron el evangelio, lo llevó a la casa, le curó las heridas, y dice que toda su familia fue bautizada. Pero no todo sucedió así. Y nosotros sabemos que ahorita yo tengo familiares que ya se fueron, se murieron, y la petición de mi abuelita era que se salvaran mis tíos, y criaron en la iglesia, fueron a la iglesia. Y no, cuando a mí me tocó ir a predicar en una funeral de uno de ellos, yo nunca hablé de mi tío. Pues ese día estaba en su lugar, que la Biblia llama el infierno. Pero sí le dije a la gente de la necesidad de un Salvador. Cuando vino mi abuelita, ahí así, hablé de su salvación, de su relación con Dios, pero también confronté a mis tíos y a mis primos y a todos, basado en que ellos no iban a poder tener ninguna oportunidad a menos que realmente se entregaran a Cristo. Pero no porque estaba mamita muerta o porque estaba con el Señor, sino fuera algo genuino. Por eso oramos, hermanos, pero siempre en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Quiero que entienda esto. La voluntad de Dios es que todos se salven. Pero todos se salvan, hermanos. Esa es la voluntad. Dice que Él ha retardado su promesa. Y sí está. O sea, en nuestro entendimiento humano, Él como que retrasa su promesa. Y probablemente yo esté aquí unos años y me vaya con el Señor,
y uno de nuestros jóvenes o alguno de ustedes tome este lugar para ser el pastor y el maestro de esta congregación, y todavía se tarde Dios 50 años, y venga uno de nuestros bebitos que están aquí, sea Mario Jr., y él tome este lugar y siga predicando el evangelio, porque él quiere que todos, la voluntad de Dios es que todos se salven. ¿Se salvan todos, hermanos? Pero nosotros seguimos creyendo que la voluntad de Dios es que todos se salven. Entonces, ¿cómo oramos? Señor, salva. Salva, Señor, haz la obra, porque esta es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando oremos, hermanos, asegúrese o asegurémonos que estamos en Cristo y que permanecemos en su palabra. Y porque conocemos su palabra, vamos a orar conforme a su voluntad. Y va a ver qué tan efectivas nuestras oraciones va a ser. Y el día que usted se levante de ese tiempo de oración, se levanta suspirando con descanso, que lo único que usted está dispuesto es a la voluntad de Dios. Y si tú quieres, Señor, que haya DACA, y si tú quieres, Señor, que se haya reforma inmigratoria, y si tú quieres esto, amén, Señor. Y te levantas de ese lugar. No te vas con pancartas a la calle y no haces nada de eso, simplemente oras y gracias, Señor. Amén, hermanos. Tenemos que creerlo de esa manera, porque esa es la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a ponernos de pie y orar, hermanos, y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Tú has sido bueno para con nosotros. Y yo te ruego, Señor, que tú ores poderosamente, Señor. Hemos aprendido, Señor, que tú contestas a nuestras oraciones. Es una promesa que tú nos has dado, mi Dios. Por eso oramos confiadamente, como en este momento tú estás escuchando. Pero queremos, Señor, que nuestra oración sea efectiva, porque tú nos dices: si permanecemos en ti y en tu palabra, mi Dios, podemos pedir y tú contestarás, mi Dios. Ayúdanos como iglesia a permanecer en ti y en tu palabra siempre, mi Dios. Que no nos desviemos, que no abandonemos, Señor, sino que crezcamos aún más y más y más en relación contigo, Jesús, y en relación con tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea sembrada, y aún, Señor, tu palabra crezca y haga raíces profundas en nuestro corazón, y el fruto, Señor, de tu palabra fluya en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Que podamos compartir a otros lo que hemos aprendido, Señor, y podamos ser de bendiciones. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Tengo unas peticiones aquí, hermanos, que vamos a orar por ellas. Vamos a orar por parte de mi hermana Lucy, por Rafael.